El cine de hoy utiliza recursos de alta tecnología, como la imagen generada por ordenador y el sonido multicanal, para dar vida a las ideas más increíbles y proyectarlas en la pantalla. Son las más recientes de los 100 años de innovaciones creadas para lograr la magia del cine. Salas de cine. Imágenes digitales perfectas que nunca se borran, no se rayan ni se rompen. Efectos especiales increíbles. Sonido proyectado desde varios puntos de la sala que parecen situarlo a uno en plena película. Los medios técnicos cinematográficos están elaborados para hacer que el público crea, por lo menos durante una hora o dos, que lo que está ocurriendo en la pantalla es tan real como las palomitas pegadas al suelo de la sala. Contribuyen a dar fuerza a las imágenes y nos permiten perdernos en otro mundo. Esa ha sido la misión del cine desde finales de 1800, cuando la primera sucesión de imágenes convenció al público de que estaba viendo algo real. Aquí tengo un mutoscopio, presentado por la compañía American Biograph and Mutoscope en torno a 1896. Utiliza literalmente una serie de fotografías que, contempladas por esta ventana, permiten ver una imagen en movimiento. Por la misma época, muchos inventores investigaban sobre la imagen en movimiento. Uno de ellos fue Thomas Edison, que ya había creado el fonógrafo en 1877. Edison utilizó película de 35 milímetros recientemente inventada por George Eastman para crear imágenes en movimiento en el kinetoscopio Edison. No era un mecanismo de proyección. Mirabas por aquí, metías el dinero, mirabas por aquí y la película empezaba a girar. Si miramos por aquí, vemos que hay un rollo de unos 15 metros de cinta. Así que se contemplaba sobre un minuto de película. Uno de sus más famosos films es uno titulado The Kiss, que muestra una pareja besándose, lo cual resultaba muy erótico en la época victoriana. Edison no creyó que esta nueva técnica de entretenimiento tuviese mucho futuro. Lo cierto es que le pareció algo tan frívolo que ni siquiera se molestó en sacar patentes en el extranjero. Eso dejó el campo libre para empresarios más arriesgados como los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière. Perfeccionaron una versión propia del kinetoscopio, una cámara proyector de 7 kilos, bautizada como cinematógrafo. Se operaba manualmente y utilizaba una linterna para la iluminación. Proyectaba una imagen haciendo pasar la luz por la parte trasera abierta a través de la película y la lente, y después sobre la pantalla. Su debut ante el público tuvo lugar en un pequeño sótano de París, porque ningún teatro quiso alquilarle una sala a los hermanos Lumière. La fecha oficial del nacimiento del cine sigue siendo el 26 de diciembre de 1895, que fue cuando se proyectó la primera película ante un público que había pagado por verla. La película no era gran cosa comparada con las de hoy en día. Unas cuantas imágenes mudas sobre una escena doméstica cotidiana. Pero otra filmación, la de un tren que se acercaba, hizo que los espectadores se levantaran de sus asientos y mucho más. El tren se iba acercando en 35 milímetros y los espectadores empezaron a huir de la sala cuando lo vieron llegar. Les parecía real, aunque fuese en blanco y negro. Pronto los hermanos Lumière tuvieron 2000 personas al día agolpándose para ver sus películas de un minuto. En vista del éxito, decenas de inventores se subieron al carro del cine. Una de las primeras cámaras de cine fue la Pathé, creada por otros dos hermanos franceses, Charles y Émile Pathé. Su cámara funcionaba de modo muy parecida a la de los Lumière y por tanto como las cámaras de hoy. Unos piñones desplazaban la película a través de la cámara. El rollo de película pasaba fotograma a fotograma delante del obturador de la cámara, donde quedaba expuesto a la luz, creando así una imagen. Fue la cámara usada por los primeros clásicos, como El nacimiento de una nación de Griffith. Esta cámara es descendiente directa de la cámara Lumière. Por dentro el mecanismo es casi idéntico. Aquí vemos la lente, hay otra lente de repuesto aquí situada. Giramos la palanca y vemos girar el obturador, muy interesante. Esta pieza de aquí se levanta y va levantando los piñones de la película.
y al girar la desplaza hacia arriba y permite que avance la cinta. Ahí entra el piñón y luego sale. Al entrar tira de la película hacia abajo y luego se levanta. Y al levantarse la película queda expuesta. El obturador está abierto tras la lente en ese momento. Y va girando hasta que se cierra el obturador. El piñón entra y empuja hacia abajo la película. Aquí tengo un invento poco práctico. Para mover la cámara había que dar muchas vueltas de manivela para desplazarla hacia un lado. Va moviéndose muy poco a poco. Las primeras cámaras operaban a unos 16 fotogramas por segundo. Hay muchas formas de ir contando. Muchos iban 101, 101, 101. Otros operadores tarareaban el coro del Yunque de Il Trovatore, que no pienso cantar. Es una cámara bonita. Los proyectores también eran bonitos. Este modelo Powers, fabricado en torno a 1909, fue el caballo de batalla de la industria durante una década. Tanto el rodaje de la película como su proyección se realizaba con una manivela manual. Así que los operadores podían acelerarla si había una escena de persecución o ralentizarla si había una escena de amor o similar. O si querían llegar a casa para cenar con su mujer, la aceleraban también y acababan mucho antes. La fuente de luz en este proyector es un arco de carbono. Los arcos de carbono se utilizaron hasta bien entrada la década de los 50. En esencia constan de un fragmento de carbono, una barra de carbono que se sitúa aquí dentro con unos electrodos en los extremos y se quema. Por eso aquí tenía una chimenea, porque aquí dentro se producía una pequeña llama que daba una luz muy blanca. De vez en cuando esa pequeña llama inflamaba la película de nitrato de plata que discurría tras ella. El incendio que se producía vaciaba la sala incluso más rápido que la imagen del tren que se acercaba. Pero, aunque el dispositivo de proyección era un tanto peligroso, también aportaba una hermosa iluminación a la película. Una de las razones por las que creo que la denominaban pantalla plateada era por la gran luminosidad que le proporcionaba esa luz blanca. En la primera década del siglo, el negocio del cine era todavía una industria en pañales. Pero unos cuantos empresarios avispados comprendieron que sería un gran negocio. Uno de ellos fue Marcus Lowe, un empresario de Nueva York que había pasado de vender limones en el Bajo East Side a ser propietario de los Penny Arcades. Se trataba de cabinas donde el público podía ver el mismo tipo de películas de un minuto que Edison exhibía en su kinetoscopio. Cuando Lowe vio la primera película proyectada en sala en Covington, Kentucky, comprendió que estaba contemplando el futuro del entretenimiento. En vez de una serie de cabinas de proyección, se encontró con que había alguien manejando el proyector, vendiendo las entradas, acomodando a los espectadores y luego proyectando las películas e incluso comentándolas. Era distinto a las cabinas individuales. Y desde luego era un espectáculo mucho más natural, en el que mirabas hacia una pantalla en vez de atisbar por una mirilla. Convencido de la nueva idea, Lowe transformó el segundo piso de una de sus galerías de Nueva York en una sala de 110 localidades. El primer día que abrió aquella sala de 110 localidades y en la que la entrada costaba 5 centavos por un espectáculo de unos 5 minutos, atrajo a 5.000 espectadores y a la semana siguiente acudieron 10.000 cada día. El negocio iba bien. La verdad es que tan bien que en unos cuantos años Lowe expandió su imperio a 10 grandes salas, con un aforo de 10.000 espectadores. En cada una había un proyector manual situado en la parte trasera de la sala y se exhibían películas cortas. También ofrecían vodevils en vivo. Pronto a Lowe se le conoció como el rey del negocio cinematográfico. Había cobrado fama en torno a 1910 porque había construido una cadena muy grande y muy rápida de salas antes de que surgiesen las demás cadenas que competirían contra él. Las salas de Lowe, junto con las de sus principales competidores Paramount y Fox, se convirtieron en el entretenimiento favorito de Estados Unidos a principios de los años 20. Pero aunque el cine era muy popular, un nuevo e increíble avance estaba a punto de darle mayor realismo. I'd walk a million miles for one of your smiles, for my me. A principios de los años 20, la industria del cine ganaba unos 2.500 millones de dólares anuales, convirtiéndose en una de las mayores industrias del mundo.
Se hacía lo que hoy conocemos como películas mudas, pero para el público las películas no eran en absoluto mudas. Las películas mudas nunca lo fueron tal, porque para empezar siempre había música. Siempre había por lo menos un pianista, a veces una pequeña orquesta. A finales de los años 20 utilizaban grandes orquestas, como por ejemplo en el Roxy de Nueva York, en el que había una orquesta de 120 músicos. Era un espectáculo que encantaba al público y estaba reportando una fortuna a los propietarios de salas como Marcus Lowe. Pero los inventores dijeron que podían mejorar aún más el cine, grabando sonido para acompañar las películas. En 1913, Edison transformó su antiguo kinetoscopio en un kinetófono y lo instaló en las salas. El kinetófono constaba de dos partes, un fonógrafo instalado cerca de la pantalla y un proyector en la parte trasera de la sala. Las dos máquinas estaban conectadas por una correa de seda y cuando el proyector ponía en marcha la película, el fonógrafo difundía el sonido a la sala, pero el sonido grabado sonaba chirriante y lleno de estática. Y operar manualmente una imagen que cambiaba 16 veces por segundo hacía casi imposible mantener sincronizada la película con el sonido. Resultó un fracaso, y esa modalidad desapareció tras solo 2 años. Pero en la década de los 20, Western Electric resolvió la mayoría de los problemas del kinetófono y presentó el Vitaphone. Usaba amplificación eléctrica mediante un tubo de vacío y se servía de la electricidad para conectar los altavoces de nueva creación a los amplificadores, los cartuchos fonográficos y los platos giratorios cercanos al proyector. El Vitaphone proyectaba un sonido alto y claro que se mantenía sincronizado con la película. Pero la industria del cine no lo aceptó. Al principio los directores creían que al público no le iba a interesar oír a los actores. Tal vez se debía a que los directores conocían mejor a los actores que nosotros, pero creo que en general pensaban que solo interesaría verlos actuar. Ocurrió lo mismo que cuando desconfiaron de los primeros planos. Los exhibidores creían que si se veía a un actor en primer plano y no se le podían ver los pies, el público no iba a comprender cómo se movían. Hizo falta un estudio al borde de la quiebra para poner en boga el sonido. Warner Brothers estaba a punto de verse eclipsado totalmente por sus competidores, entre ellos el nuevo estudio de Marcus Lowe, la Metro, cuando decidió probar suerte con el sonido. Adquirió el Vitaphone de Western Electric y grabó una selección musical para Don Juan. En 1926 la película se estrenó y obtuvo un gran éxito. Su siguiente película fue la que cambió el curso del cine para siempre. En El cantor de jazz, el público pudo oír unas cuantas frases pronunciadas por su protagonista, Al Jolson. Se cuenta que hubo espectadores que huyeron de la sala cuando aquellos actores en pantalla, a los que nunca habían oído, siempre habían estado acompañados por música, se pusieron a hablar con su voz. Y aunque el sonido sería de baja calidad, tal como se oye hoy, debió de parecerles muy real. La Warner consiguió un gran éxito con el nuevo medio técnico y el resto de la industria del cine se lanzó a hacer películas habladas. Pero el Vitaphone aún dejaba espacio para la mejora. Al principio el dispositivo de sonido constaba solo de un fonógrafo sincronizado con la película, proyectado después mediante un solo altavoz en la parte delantera de la sala. Cuando usaban discos de Vitaphone, algo similar a este, los ponían en un tocadiscos de este modo. Después el operador contaba con una marca en la película y situaba la aguja en el disco en cuanto aparecía para mantener sincronizada la imagen. Pero era una operación al azar. También dependía del azar que los frágiles discos se mantuvieran enteros. Se contaba una historia de un cine que envió el siguiente telegrama. Película bien, rotos todos los discos. La compañía cinematográfica interpretó que la recaudación había batido récords, pero era que los récords, los discos, habían llegado rotos. Los investigadores habían trabajado en otro modo de grabar el sonido para las películas desde principios de los años 20. Esa técnica se llamó banda sonora óptica e incorporaba el sonido directamente a la cinta junto con el resto de la película. Cuando se ven imágenes de las bandas sonoras, vemos unas líneas blancas desiguales en un lateral de la cinta.
Se trata de un registro fotográfico del sonido. Por lo general, si la línea blanca es ancha, el sonido es alto, y si es estrecha, el sonido será bajo. El modo en que se reproduce el sonido es haciendo incidir una fuente de luz en esa línea. La cantidad de luz que traspasa la línea varía. Dependiendo de la anchura del espacio blanco, varía la cantidad de luz que pasa a través de la banda de sonido. Después hay un dispositivo que detecta la luz y la convierte en electricidad. La señal eléctrica oscila y se transforma en sonido. En 1927 se perfeccionó la técnica. El sonido y la imagen salían sincronizados directamente del estudio y ya no había peligro de pérdida ni de rotura de los discos de sonido. Para el público las imágenes fueron aún más reales. En solo 3 años la industria del cine adoptó este dispositivo óptico de sonido que simplificaba bastante la labor del técnico de proyección. La incorporación del sonido a las películas, no obstante, dificultó mucho más la labor del cámara. De pronto el ruido de la cámara en funcionamiento se convirtió en un problema. ¿Creen que se oiría cuando estaban grabando? Hace bastante ruido. Las cámaras se situaron en cabinas insonorizadas. Los operadores las denominaban refrigeradores, pero eran todo lo contrario, ya que hacía mucho calor dentro. En las cabinas insonorizadas de madera solo había suficiente espacio para la cámara y su operador. Para este, la cabina era una pesadilla. No solo se alcanzaban temperaturas elevadísimas, sino que reducían la movilidad de la cámara por el plató. Podías hacer pequeños barridos, pero era imposible moverse con soltura. Hasta que el sonido se convirtió en algo importante en la industria del cine, las cámaras habían hecho prácticamente todo lo que hacemos con ellas hoy día. Se montaban en grúas, en plataformas móviles, en vehículos, tenían libertad de movimiento. A comienzos de los años 30, la compañía Mitchell creó una cámara lo bastante silenciosa para operar sin cabina de insonorización. El cine y el sonido. Parecía que el cine ya no podía mejorar más. Incluso durante la depresión, la asistencia al cine alcanzó cotas récord. Pero pronto un nuevo invento amenazaría con poner a la industria cinematográfica de rodillas. Los años 30 y 40 fueron, sin duda alguna, la época dorada de Hollywood. Todo el mundo iba al cine, incluso varias veces a la semana, para conocer las noticias, reírse un poco con los cortos y disfrutar de las películas en la gran pantalla. En 1948 hubo 90 millones de espectadores. Pero un nuevo invento llamado televisión estaba a punto de destruir todo lo que el cine había conseguido. Television soon becomes a way of life. It's entertainment in your own living room. Aunque la imagen era pequeña y borrosa, en 1952 11 millones de hogares recibían transmisiones televisivas. En breve, el cine notó la repercusión. En solo 4 años, la asistencia semanal descendió a 34 millones de espectadores. Pero, igual que cuando triunfó el cine sonoro, la industria del cine contaba con medios técnicos para reconquistar al público. La respuesta fue el color real. La verdad es que las imágenes en color habían existido desde el principio del cine, más o menos. En las películas mudas, el blanco y negro prácticamente no existía, todo era en color. No era color químico, en su mayor parte era coloreado a mano. En otras palabras, en los primeros tiempos se empleaban a legiones de mujeres para pintar a mano, fotograma a fotograma, toda la película. La compañía Technicolor inventó un proceso químico bicolor en 1917 y lo transformó en tricolor en 1930.
Aquí tengo una cámara de Technicolor. En realidad no utilizaba película en color, sino de blanco y negro. En esta parte hay 3 cintas de película en blanco y negro que se desplazan por la máquina y mediante un dispositivo de espejos, la imagen se descompone en las distintas partes del espectro cromático y así cada negativo solo quedaba expuesto por esa parte del espectro, por la parte verde, la roja o la amarilla. Como empleaba 3 fragmentos distintos de película para una sola toma, el Technicolor era el doble de caro que el blanco y negro, y la calidad tampoco resultaba extraordinaria. La técnica consistía en que 2 de las cintas recorrían la cámara de extremo a extremo y la tercera se desplazaba así, de este modo. En las 2 que iban de extremo a extremo, la luz tenía que pasar a través de la primera para llegar a la segunda, y así la segunda siempre estaba algo desenfocada. Por eso cuando vemos una película en Technicolor siempre está ligeramente borrosa, algo que siempre daba problemas a los cámaras. Aunque se utilizó en grandes éxitos como Lo que el viento se llevó y El mago de Oz, el Technicolor siguió siendo la excepción en lugar de la norma. Por ejemplo, en The Women de la Metro hay un desfile de moda que se hizo en Technicolor, mientras que el resto de la película está en blanco y negro. Desde luego causaron sensación aquellos vestidos maravillosos en un estupendo Technicolor, pero la parte narrativa estaba en blanco y negro. Se temía que el color atrajese demasiado la atención y que la trama se pasara por alto, porque el público estaba muy acostumbrado al blanco y negro. La verdadera razón era, por supuesto, el dinero. Pero cuando Eastman Kodak inventó el negativo en color, que contaba con partículas que podían impresionar la luz roja, azul y amarilla directamente sobre la cinta, el coste del rodaje en color descendió de inmediato. En vez de filmar 3 rollos de negativo para una imagen, solo tenías que impresionar uno, o sea que es un tercio del coste. En 1955, la mitad de las películas se hacía en rico color natural. Este proyector es del tipo de los que se utilizaron en los años 30, 40 y 50 e incluso hasta los 70. La fuente de luz seguía siendo la misma de carbono utilizada en los años 30 y 40 que vimos en el otro proyector. La verdad es que este lleva una lámpara de xenón porque se modernizó. Aquí lleva una lámpara mucho más pequeña. En cuanto al resto de la máquina, la película se coloca aquí. Discurre por estos dispositivos hasta aquí abajo y la cabeza de sonido estaba aquí. El color real ayudó a que el público volviera a los cines, pero la pequeña pantalla televisiva siguió teniendo adeptos. El siguiente gran cambio llevaría la imagen cinematográfica desde su formato cuadrado a una increíble proyección panorámica. En la interminable búsqueda de la industria del cine por crear una experiencia visual realista, es innegable que cuanto más grande, mejor. Las proyecciones panorámicas actuales con dimensiones que dan la sensación de ver el horizonte permiten que el público se introduzca en otro mundo. Igual que el empleo del color en el cine, la existencia de las pantallas panorámicas se debe a la televisión. En la década de los 50, debido al entretenimiento barato que se disfrutaba en casa gracias a la televisión y porque la gente vivía lejos de las salas, la asistencia al cine se convirtió en algo planificado. Necesitabas una razón para desplazarte hasta el centro y cambió el modo en que se comercializaban las películas. Norteamérica tuvo otro gran motivo para acudir al cine en 1952, cuando tuvo lugar la presentación de la increíble pantalla panorámica con una película titulada Esto es Cinerama. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Empezaba a aparecer la pantalla y seguía, y era inmensa. Los espectadores huían de la sala igual que en 1890. Aunque sentían algo de curiosidad, se quedaban en la mitad del pasillo y luego volvían a sentarse para ver el resto del espectáculo.
El Cinerama fue una sensación inmediata. Al día siguiente apareció la noticia en la primera plana del New York Times. Una de las pocas veces que una película ha aparecido en la primera plana de ese periódico. La industria tomó nota de inmediato. Igual que en la época de los Nickelodeon, las imágenes carecían de trama argumental. Solo servían para mostrar una nueva tecnología asombrosa. La filmación estaba hecha con una extraordinaria cámara triple que impresionaba a la vez 3 negativos de 35 milímetros acoplados entre sí. Creaba una imagen tan ancha que el público tenía la sensación de estar dentro de la película. Aquí tenemos una auténtica cámara de Cinerama. Como sabemos, llevaba 3 lentes, cada una de 27 milímetros, y trata de igualar el campo de visión captado por el ojo humano, que abarca un ángulo de entre 146 y 150 grados. Lleva película de 35 milímetros, 3 rollos, uno para cada lente, y caben unos 300 metros de película en cada compartimento, que duran unos 8 minutos. Esta nueva y asombrosa cámara fue creación del inventor Fred Wollard. Utilizó por primera vez la idea en 1938 para crear un dispositivo de 11 cámaras sincronizadas. Lo transformó en un dispositivo de 5 cámaras usado para adiestramiento de artillería durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer dispositivo de adiestramiento mediante realidad virtual y logró salvar la vida a unos 350.000 soldados aliados. Tras la guerra, Wollard redujo el dispositivo a 3 cámaras y después él y el periodista Lowell Thomas enviaron operadores por todo el mundo para elaborar un documental para la pantalla grande. Hello everybody, Lowell Thomas speaking, welcoming you on behalf of Cinerama Productions as well as myself. Filmaban en cualquier lugar. Empleaban todo tipo de recursos. Salían con aquel gigantesco equipo y trataban de captar el ángulo más impactante de la imagen. Muy a menudo les surgían dificultades, a veces sufrían heridas graves, se lastimaban o tenían que descender ríos en lanchas. En una ocasión uno de ellos resultó ahogado. La cámara lo hundió en el agua. Jamás encontraron su cadáver. Pese a todo, el resultado fue espectacular. Los espectadores iban a ver la filmación una y otra vez, convirtiendo Esto es Cinerama en la película más taquillera de 1952. El público acudía atraído no solo por la amplitud de la imagen, sino por el sonido de mejor calidad. El Cinerama introdujo no solo el sonido estéreo, sino el sonido de alta fidelidad. Ya no era una banda óptica de alcance limitado la que reproducía el sonido, sino que sonaban 7 canales de sonido estéreo magnético de alta fidelidad. Y era algo que dejaba asombrado al público. Aunque el nuevo medio técnico era increíble, requería una enorme inversión de las salas para poder exhibir la película. La amplia pantalla curva constaba de miles de láminas superpuestas diseñadas para distribuir la luz de modo uniforme. Para proyectar la película hacían falta 3 máquinas de gran tamaño. Para una sola película de Cinerama hacían falta 5 operadores a tiempo completo. Uno para cada uno de los 3 proyectores, otro para el sonido y un experto en control de imagen que lo coordinaba todo y equilibraba el sonido en cada una de las proyecciones. Si el día de proyección llovía y los espectadores llevaban impermeable, cambiaban un poco el sonido, porque esas prendas lo absorbían, algo que no ocurría un día soleado. El Cinerama funcionó durante 14 años en unas 200 salas equipadas ex profeso. Se proyectaron 5 películas que obtuvieron un gran éxito, entre ellas la superproducción La Conquista del Oeste. Pero el complejo dispositivo de Cinerama no conquistó muchos adeptos en Hollywood. No se presta mucho para rodar películas con argumento, porque en ellas lo que quieres ver es a los actores. Estos lo pasaban mal con las cámaras, porque, por ejemplo, había que acercar aquella enorme máquina de 360 kilos a unos 45 centímetros de los actores para conseguir un plano medio. Y eso los intimidaba bastante. Además, se está filmando un ángulo de 146 grados y los actores solo cubrían unos 15 grados, así que tenías que llenar un gran espacio de fondo. Además, era muy difícil desplazar esa enorme cámara. En aquella época las cámaras eran grandes, pero no tanto. Y ese detalle no facilitaba nada la labor del director.
Aunque La Conquista del Oeste fue la película más taquillera de 1962, su rodaje fue tan costoso que no había compensado. La Conquista del Oeste, que fue la última película rodada en Cinerama, fue el western más caro que se había hecho hasta entonces. Costó alrededor de $15 millones. Pero la industria no podía negar que al público le encantaban las películas en pantalla panorámica. Duplicando el ancho habitual de 35 milímetros a 70, un tamaño con el que se había experimentado desde el inicio del cine, Hollywood empezó a rodar películas panorámicas de alto presupuesto como La Vuelta al Mundo en 80 días. Es casi el doble de ancha comparada con la de 35 milímetros. Así que puedes crear una imagen más amplia, sin distorsión. Aunque la imagen resultante no era tan amplia como la del Cinerama, su tamaño y nitidez eran impresionantes. Y la cámara era fácil de manejar, lo cual permitía centrarse de nuevo en la trama en lugar de en la tecnología. Las películas eran más sencillas de rodar y se lograba una imagen mejor aunque no fuese en Cinerama, porque se podía cambiar de lente, se podía mover la cámara y se conseguía una película más dinámica en cuanto al ritmo argumental y de producción. Pero en 1952 el profesor Henri Chrétien había inventado un modo más sencillo y barato de filmar imágenes panorámicas. At a laboratory in Nice, France, famed Sorbonne optical scientist Henri Chrétien demonstrates the anamorphoscopic lens for the CinemaScope system to Spiros P. Skouras, a revolutionary device. Chrétien cambió la forma de rodar imágenes simplemente cambiando de lente. Su lente anamórfica hacía posible obtener imágenes panorámicas con película estándar, casi cuadrada de 35 milímetros. Lo que hace es comprimir una imagen panorámica en el cuadrado de película. Y después, cuando se pasa a proyectar esa película, hay otra lente que hace lo contrario, ensancha la imagen. Tiene una relación de 2,35 por 1. Es la relación de anchura y altura de la imagen. Cuando las imágenes panorámicas se convirtieron en estándar, la industria del cine por fin pasó de mejorar la imagen a perfeccionar la otra mitad de la película: el sonido. Durante las 3 décadas pasadas, los mayores avances técnicos cinematográficos no se han producido tanto en lo que vemos como en lo que oímos. Desde el retumbe sordo del Sound Surround a los aviones caza que se oyen como si se acercaran por la trasera de la sala, la reproducción del sonido ha ido avanzando cada vez más hacia la perfección. Estoy muy contento de la precisión y la baja distorsión de nuestros aparatos, a veces incluso más que de la posibilidad de crear un efecto en la sala. La sutileza de estar en un campo de trigo ondulante, ver la imagen de un campo de trigo ondulante y que el sonido salga de la pantalla. Ese efecto sutil que te envuelve, te mete en la historia, aunque no seas consciente de ello. Los espectadores disfrutaron por primera vez de un sonido cinematográfico espectacular en 1940 durante la proyección de Fantasía de Disney, que acompañaba la ejecución de una sinfonía con imaginativos dibujos animados. Para hacer que pareciera que la sinfonía se estaba tocando en la sala, se grabó y se reprodujo en una cinta magnética en vez de en la banda óptica, y el director Stokowski empleó 9 pistas de sonido para crear el producto final. Disney instaló en el Broadway Theater de Nueva York un equipo de audio de $85.000. En la sala se colocaron 6 altavoces, a la izquierda, el centro y detrás de la pantalla, y a la izquierda, centro y derecha en las paredes de la sala. El formato sonoro de Fantasía se denominó Fantasonido. El Fantasonido fue la presentación del sonido envolvente. El modo en que entonces se creaba ese tipo de sonido era tener a un operador en la sala que iba controlando los efectos mientras se proyectaba la película. Pese a la calidad del dispositivo, pocos espectadores tuvieron oportunidad de disfrutarlo. Solo en otro cine, el Carthay Circle de Hollywood, se instalaron altavoces estéreo, y pronto la atención de Disney pasó del entretenimiento innovador a dar apoyo a los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
El sonido mono continuó siendo lo habitual en los cines, proyectado mediante un solo altavoz tras la pantalla. Entonces, en 1953, la superproducción La Túnica Sagrada devolvió a las salas el sonido de gran calidad, empleando una grabación magnética. Hay que acoplarle la banda sonora, es como pegar una cinta magnetofónica en el borde. Ahora había 4 pistas de sonido magnético, lo cual para el público de entonces era una gran calidad. Solo habían escuchado sonido óptico. Al igual que la calidad de las filmaciones no dejaba de mejorar, también se produjo una gran subida en el coste. Así que el sonido magnético se reservó para las producciones muy taquilleras como los musicales. Pese a esas mejoras, la asistencia a las salas empeoró en la década siguiente. Cada vez se construían más cines, sobre todo en las afueras, pero tenían equipos de audio baratos que no podían reproducir el sonido estéreo. Las altas frecuencias quedaban tan reducidas que lo que se oía en los cines de principios de los 70 era en realidad baja frecuencia. No se parecía en nada a la alta fidelidad. No solo se proyectaba el sonido por un solo canal del altavoz, sino que la calidad era poco mejor que la de una línea telefónica debido a la ausencia de altas frecuencias. Mientras tanto, el físico Ray Dolby estaba llevando el sonido grabado a cotas nunca antes alcanzadas. Ya había eliminado la mayor parte del siseo de fondo de las grabaciones magnéticas. Su socio, Ian Allen, convenció a los principales estudios de grabación musical de que adoptasen el sonido Dolby. Después, Allen trató de convencer a los estudios de cine de que adoptasen el Dolby y se pasaran al estéreo, pero como siempre nadie hizo caso. La industria del cine era muy conservadora y costó años de insistencia convencerlos de que nos hicieran caso. La mayoría de los que trabajan en la industria cinematográfica piensan a corto plazo en lo que ganarán con determinada película. Una vez estuve con un distribuidor de cine de Hollywood que me dijo: mire, lo importante es ofrecer asientos cómodos y buenas películas. Nadie se fija en el sonido. Resultaba muy frustrante. Al no convencer a los distribuidores, Allen decidió apelar a los agentes creativos tras la película, los directores. Y no a los directores ya consagrados, sino a los jóvenes principiantes dispuestos a apoyar el sonido de calidad. Convenció a George Lucas de que probase el Dolby en una película de ciencia ficción que estaba haciendo, y en 1977 consiguieron un gran éxito con La Guerra de las Galaxias. Probablemente el 95% de los espectadores que vieron La Guerra de las Galaxias no tenían un estéreo en casa. Y seguro que el 99% de los que la vieron jamás habían escuchado una película en estéreo. Así que les causaba un impacto enorme. La identificación con la historia en pantalla incrementaba gracias al sonido envolvente. El término Dolby en el anuncio causaba el mismo impacto que el término Cinerama en 1952. E igual que había ocurrido con Esto es Cinerama, La Guerra de las Galaxias estuvo en los mismos cines durante un año o más, dando al público tiempo suficiente para engancharse a la nueva tecnología. A principios de los 80, todas las películas se exhibían en estéreo, pero el mayor avance en el sonido estaba por llegar aún, y vendría de la mano del ordenador. Desde el nacimiento del sonido grabado, las grabaciones analógicas eran lo habitual. Tomaban el sonido y lo transformaban en una onda continua de impulsos electrónicos. Entonces, en la década de los 70, la industria de las telecomunicaciones, telefonía y televisión creó la grabación digital. Fragmentando el sonido en un formato binario, es decir, codificando el sonido con una sucesión de unos y ceros, podía comprimirse, grabarse, transmitirse y recibirse un sonido de gran calidad. La industria de la grabación adoptó la técnica a finales de los 70 y a finales de los 80 los discos compactos ya habían sustituido en gran medida a los anticuados vinilos. La industria del cine estaba impaciente por seguir el paso, pero la incógnita era dónde incorporar el sonido digital a la banda fílmica. La imagen ya ocupaba la mayor parte y la industria deseaba conservar también la banda sonora óptica analógica para los proyectores que no estuviesen adaptados al sonido digital. En 1991, Dolby incluyó muestras de película en blanco y negro en sus cintas y las envió a los cines de todo Estados Unidos. Tras proyectarlas de 50 a 500 veces, Dolby examinó las muestras para localizar las zonas más limpias y menos gastadas de la cinta.
Para nuestra sorpresa, la conclusión fue que el lugar más seguro para colocar los datos digitales era entre los orificios de enganche. A simple vista podía parecer que esa zona sufriría mucho desgaste, pero resulta que es menor que en la parte exterior de la cinta. Mediante un cambio tan enorme en la industria como el paso del Vitaphone a la banda sonora óptica, efectuado en 1929, la mayoría de las películas hoy en día se proyectan con sonido digital. ¿Cuál será el siguiente avance tecnológico en el cine? Todo el mundo coincide en que la conquista digital seguirá con la proyección digital. Cientos de cines ya la ofrecen en todo el mundo y muchos creen que pronto reemplazará al negativo en los próximos años. Aquí tengo un proyector moderno 2K. Lleva 3 chips que controlan la luz roja, verde y azul, reenfocando esa luz, producida por la fuente, que suele ser un disco duro o un dispositivo de almacenaje en lugar de la cinta de 35 milímetros. Después, remezcla esa luz, la proyecta mediante una lente en la pantalla, igual que hacían los proyectores de 35 milímetros. Lo mejor del formato digital es que conserva la misma calidad día tras día. Uno de los problemas de las películas en cinta hoy día es que a medida que pasa el tiempo acumulan más suciedad y rayas. E ir a ver una película en la 5ª o 6ª semana de exhibición a veces es decepcionante, porque sufres la molestia de las rayas y la suciedad que se ve en pantalla. Con el formato digital se ve como el primer día. Pero igual que ha ocurrido tantas veces en el pasado, la industria del cine no está segura de que la nueva tecnología compense la conversión. Volvemos a tener el mismo problema con los dueños de las salas, que no quieren invertir en la tecnología digital porque creen que no les dará beneficios. Así que desde hace 4 años, los productores y los dueños de las salas están debatiendo quién debe financiar la conversión digital. Es un asunto meramente económico, no de tipo técnico. Si solo fuera un problema técnico, hace unos 5 años todos los cines se habían pasado al formato digital. Con todo, en este lapso de tiempo los cines han adoptado otras mejoras. Las empresas como Loewe, antaño especializada en enormes cines, ahora construyen multicines con hasta 20 salas en un mismo edificio. Los asientos también son mejores. La mayor pendiente de la disposición hace que la pantalla se vea mejor incluso desde la última fila. Pero el mayor cambio es desde luego enorme. IMAX ha tomado el testigo que dejó el Cinerama, proyectando imágenes de tamaño gigantesco que dejan al público sin habla. Al igual que en el Cinerama, muestran más el triunfo técnico que una narración fílmica, pero es una opción ofrecida por algunos grandes multicines como los Universal de Hollywood. Existe incluso el IMAX 3D, que realmente mete al espectador en la película. De los Nickelodeon al Cinerama y el IMAX. Parece que algo ha quedado claro. La tecnología cinematográfica seguirá evolucionando. Y mientras ocurra, los espectadores seguirán acudiendo a las salas de proyección.